Sí. Oremos antes de empezar. Señor, hoy vamos a continuar con el estudio de las doctrinas de la gracia. Personalmente creo que estas doctrinas son las que más se acercan a las Escrituras, mi Señor. Por eso, si es de tu voluntad, bendice este estudio, toma el control, Señor, de este estudio. Ayúdame a mí, ayuda a los hermanos a poder tener un buen entendimiento de lo que tu palabra dice. Bendícenos, mi Señor, y ayuda a que todo esto apunte a la gloria de tu nombre y la de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, ya este es el tercer estudio que doy acerca de la doctrina de la gracia, el Tulip. Y antes de empezar, siempre me gusta o tengo la costumbre de dar un resumen. Empezamos primero del origen del Tulip, ¿cierto? Dijimos que estos 5 puntos calvinistas fueron creados para ir en contra de los 5 puntos arminianos. ¿Se recuerdan eso? Y también explicamos acerca de la caída y dijimos que Adán fue nuestro representante y que Adán fue el mejor representante que hemos tenido. ¿Por qué? Porque fue escogido por Dios y Dios es infalible. Dios no se equivoca. También hablamos del pecado original, que no es el primer pecado, sino fue consecuencia del pecado cometido por Adán. Que Adán cayó y nosotros caímos con él. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora todos nacemos en pecado y también traemos la muerte con nosotros. Esto es mujeres, hombres y niños. Todos tenemos eso. Por el último estudio que di hablamos del libre albedrío. Y les dije que significa libre voluntad. Libre albedrío significa la libre voluntad. El hombre es la libre decisión. El hombre toma sus decisiones de una manera libre. ¿Por qué? Porque si ellos dicen que el hombre se encuentra en un estado de neutralidad antes de tomar unas decisiones. Se encuentra en un terreno virgen antes de tomar unas decisiones. Y ellos dicen que el hombre no está condicionado a nada, ni no hay nada que lo esté motivando para tomar unas decisiones. ¿Por qué? Porque si hay algo que está motivando al hombre a tomar unas decisiones, significa que está sujeto a algo, entonces no significa que es libre. Entonces no sería libre albedrío. Por eso hay que resaltar esa palabra neutro. Ellos dicen que el libre albedrío es un hombre tomando decisiones, pero sin nada que lo está influenciando, motivando. Ese es el libre albedrío. Les dije que eso no estaba bien, porque va en contra de la moral. Dios siempre a través de su escritura dice que juzga según los motivos y las intenciones de los corazones. ¿Y cómo se puede distinguir entre una obra buena o mala si Dios no juzga eso, si no ve el motivo? También le dije que eso iba en contra de la razón, porque nosotros como seres humanos sabemos que cada vez que escogemos según nuestra mente y según nuestros deseos, ¿cierto? Entonces se puede decir que el libre albedrío no sería un mito. Vimos también que a través del versículo de Mateo que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar frutos buenos, que según la naturaleza del árbol son los frutos, ¿cierto? Y esto se hace referencia al hombre. ¿Qué pasa? Que según la naturaleza del hombre son sus decisiones. Se puede decir entonces que los frutos, las decisiones o la voluntad del hombre está sujeta ¿a qué? A su naturaleza. Y vimos a través de varios versículos que la naturaleza del hombre es ¿qué? Caída, es mala y es esclava. Entonces, si la Biblia dice que esa es nuestra naturaleza, obviamente nuestros frutos van a ser según esa naturaleza. Entendimos también, por un resumen que dio San Agustín, que el hombre tiene capacidades naturales. Una de las capacidades naturales que nosotros tenemos es que podemos caminar, comer. No tenemos la capacidad natural de volar. Dios no nos equipó con alas. Pero tenemos la capacidad natural de tomar decisiones. De hecho, tomamos decisiones a diario, ¿cierto? Entonces, el problema no es nuestra capacidad natural, el problema radica en nuestra capacidad moral o espiritual. Es allí el problema, porque nuestra capacidad espiritual está muerta, según la Escritura. Entonces, uno puede terminar concluyendo que si esta capacidad espiritual está muerta, está esclava, entonces no hay un libre albedrío. Eso es dando un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta acá. Hoy vamos a estudiar el primer punto arminiano y también el primer punto calvinista. Por fin llegamos a este punto, después de indagar en todas estas cosas que acabo de mencionar. Con referente a este punto, hermano, también es bueno que cada creyente siempre se posicione en un punto.
Porque uno no puede dar, Paul Washer dice que hay bichos raros que dicen que yo lo que soy es bíblico y no soy ni arminiano ni calvinista. Y eso es es bastante raro. Porque en cuanto, bueno, en referente a la salvación, tú necesitas posicionarte en algún punto. Y no decir yo soy bíblico, porque la misma Biblia te va a llevar a posicionarte en un punto. ¿Qué es lo que pasa? Antes de los puntos arminianos y calvinistas, surgió un hombre que yo le dije a ustedes que se llamaba Pelagio. Él se levantó y él dijo que no había tal cosa como el pecado original, no había tal cosa como la caída, y que cada persona que nace en un estado de inocencia, como Adán y Eva. Dice que el resultado de la caída, el resultado de Adán y Eva solamente perjudicó a esas dos personas, y que cada persona nace en un estado de inocencia. Esto fue condenado en ese siglo, fue condenado en otros concilios, y a medida que personas se levantan creyendo esto, siempre es condenado porque va en contra de lo que la Escritura dice. La Escritura dice que en Adán pecamos todos. También lógicamente entendemos la universalidad del pecado. No hay un hombre que no peque. O sea, entendemos que todo el mundo peca. Estamos contaminados por eso. Y también entendemos que todos mueren. Aún hay niños de muy corta edad que mueren. Entonces Pelagio estaba muy equivocado. Él fue el que se levantó primero por decir en un estado de que no existe tal cosa como una contaminación de la caída. Él dijo que no hay esa transferencia de culpa. Pero esto es totalmente errado, como le acabo de decir. Pero después de este hombre, ahora nacen dos puntos, que sería el arminiano y el calvinista. Como ya le dije, los calvinistas salieron en ataque a los puntos arminianos. El primer punto arminiano, ¿cuál fue? Ellos creían en la capacidad natural. Ahora, ¿qué se tiene en este primer punto arminiano? Ellos creían que si había tal cosa como el pecado original y si había tal cosa como la caída. Pero ahora que se discute en la actualidad también, yo creo que la mayoría de iglesias abrazan más el punto arminiano que el calvinista. Pero ¿qué se discute ahora? Ahora lo que se discute es cuáles fueron las consecuencias de la caída. El arminiano dice que solamente en la caída el hombre sufrió gran parte, pero solo queda una semilla intacta que se puede rescatar. El calvinista o las iglesias reformadas creen que el hombre está depravado totalmente. Ahora esa es la discusión que se centra hoy en las iglesias. Ya. El primer punto arminiano dice, cree en la capacidad natural, en la capacidad humana, perdón. Dice, este punto enseña que el hombre, aunque está afectado por la caída de Adán, nótense que ellos creen en la caída de Adán. Dice, tenía la capacidad espiritual, ¿sí están escuchando? Sí. Tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y era capaz de ejercitar la fe en Dios, a fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener por sí mismo la salvación. Nótese que ellos creen en la caída y creen en el pecado original, pero ellos creen que todavía hay una parte intacta del ser humano que no sufrió daño y que solo depende de esa pequeña parte el que tú puedas ser salvo o aceptar las cosas que Dios te está ofreciendo. Esto es un resumen que da Sproul acerca de lo que creen los arminianos. Ellos dicen, si hubo una caída y si hay tal cosa como un pecado original, sí, la constitución de la naturaleza humana ha sido cambiada por este estado de corrupción y todas las partes de nuestra humanidad han sido significativamente debilitadas por la caída. Nótese que ellos dicen que está debilitado. A tal punto que sin la asistencia de la gracia divina, ninguno puede tener la posibilidad de ser redimido. Por consiguiente, la gracia no es únicamente útil, sino necesaria para la salvación. Se escucha bastante bueno, porque ellos dicen, creemos que Dios tiene que intervenir para ser salvo. Es más, no solamente eso, sino que es necesario la gracia de Dios para ser salvo. Y esto se escucha bastante bien. Pero aun cuando estamos tan caídos que no podemos ser salvos sin la gracia, no estamos tan caídos que no podamos tener la capacidad para aceptar o rechazar la gracia cuando nos es ofrecida. La voluntad está debilitada, pero no es esclava. Hay un remanente en el centro de nuestro ser, una isla de justicia que permanece intocable por la caída. Entonces ellos dicen, ok, creemos en la gracia, creemos que es muy necesaria, pero todavía queda esa pequeña parte que también es necesaria, que no ha sido afectada por la caída, para aceptar o rechazar las bendiciones de Dios, dice. Es la respuesta de esta pequeña isla de justicia,
esta pequeña pieza de bondad que está intacta en el alma, buena voluntad, lo que hace la diferencia determinante entre el cielo y el infierno. Es esta pequeña isla que debe ser ejercida cuando Dios lleva a cabo sus miles de pasos para alcanzarnos. O sea, Dios va a mover todo para alcanzarte y va a poner la salvación allí, pero va a depender de ti si la aceptas o no la aceptas. Dice, pero en esta pequeña isla que debe ser, es esta pequeña isla que debe ser ejercida cuando Dios lleva a cabo sus miles de pasos para alcanzarnos. Pero en el análisis final es un paso que debemos tomar, el que determina ya sea el cielo o bien el infierno. Hay muchos ejemplos. Yo personalmente les puedo decir que yo he escuchado predicaciones donde dicen que Dios hace el 99% y el ser humano hace el 1%. El arminiano se puede decir que cree esto. Ellos dicen, en predicaciones que he escuchado a Sproul, dice que el ser humano se está hundiendo en el mar y ya se ha sumergido 3 veces, ya su cuerpo está sumergido y el ser humano está lanzando su mano a la superficie, entonces tiene que venir Dios en una lancha, apuntar el salvavidas directamente a la mano y el ser humano solamente tomar el salvavidas para poder ser salvo. También dice, una referencia, que el ser humano se encuentra tan enfermo que no se puede mover, se encuentra como en un estado de coma y tiene que venir un doctor y suministrarle el medicamento. Pero él está en él si se toma o no el medicamento. Esto es lo que dicen ellos. Pero esto es lo que la iglesia mayormente cree. Dios hace el 99%, pero el ser humano hace el 1%. Por eso que cuando Sproul dice que ellos creen en una pequeña isla o una pequeña semilla que le queda al hombre. Obviamente ellos dicen la gracia es necesaria porque es el 99%, pero el 1% es el que va a determinar si aceptas o no aceptas las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Él dice, Sproul se levanta en contra de estos ejemplos y dice, no, el hombre está muerto. El hombre no solamente se está hundiendo, sino que ya se hundió, ya está en el fondo del mar, los tiburones ya se lo han comido, su corazón no va a responder a nada. Eso es lo que define la escritura acerca del hombre. Y él dice, y el hombre, la Biblia no dice que el hombre está enfermo, la Biblia dice que el hombre está muerto. Y no se necesita de un doctor, se necesita de un poder para que lo resucite. Ese es el testimonio de la escritura. No, el hombre no se está ahogando ni se está enfermo, el hombre ya está muerto. Y Dios tiene, me gusta esa ilustración que hace Sproul, porque dice, Dios tiene que ir al fondo del mar y sacar un cadáver que ya está frío. Y tiene que darle vida, resucitarlo. Ese sí es el verdadero testimonio de la escritura. Estos hermanos se levantan diciendo que está en nosotros aceptar esa gracia de Dios, y es porque en la escritura se levantan muchos mandatos acerca de creer en Dios, arrepiéntete, y dice que si tú no te arrepientes por la dureza y tu corazón no arrepentido, te solas para ti ira para el día de la ira. Eso lo menciona Romanos. Y obviamente cualquier persona que lee la escritura dice, ok, está el mandato de que nosotros tenemos que arrepentirnos. Entonces, como Pelagio, podemos decir que si está el mandato es porque tenemos que hacerlo. Y obviamente es así, pero eso no contradice la capacidad. Ok, está el mandato, pero tenemos la capacidad de cumplir lo que Dios manda. Por eso también les mencioné una oración bastante común de San Agustín, que él dijo, Señor, manda hacer lo que tú quieras, pero danos la gracia para poder hacer lo que tú mandas. Entonces, hay muchos mandamientos en la Escritura que mandan al hombre a arrepentirse y a creer en Dios. Pero esto no significa que tenemos la capacidad de hacerlo. E incluso un ejemplo es la ley está levantada. ¿Quién cumple la ley? Absolutamente nadie. Pero ¿para qué se levantó? El propósito es para encerrar todo bajo pecado. Y no significa que tenemos la capacidad, también podemos entender que Dios lanza los mandatos, pero es nuestra responsabilidad de hacerlo. Ellos están ahí, es nuestra responsabilidad cumplir con lo que Dios nos manda. Lo malo es que no podemos. Esa es la verdad. Veamos Romanos 8:7. Si alguien me ayuda a leerlo, me lo tomo un poco. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Ok, dice la Escritura que los designios del corazón del hombre son enemistad contra Dios y no se sujetan, ¿cierto?, a la ley de Dios, y tampoco pueden. No quieren y tampoco pueden. Esa es la realidad. El hombre natural no puede, hermano. Esa es la realidad. No puede sujetarse o agradarse de las cosas de Dios. Por eso le digo, quizá el arminiano, cuando lee la Escritura, puede ver de que sí hay sentido en que el hombre tiene que hacer muchas cosas, pero eso no significa que tiene la capacidad para hacerlo. La Biblia siempre se ha levantado diciendo que el hombre está incapacitado naturalmente. Y Sproul dice que la mayoría de mandatos que aparecen en la Escritura de buscar a Dios siempre se da, esto no sé, esto tengo que investigarlo, pero él dice que la mayoría de mandatos que se dan en la Escritura de buscar a Dios siempre lo hace con referente a su pueblo, que nunca se lo ha dicho a personas naturales o personas no regeneradas. Habría que estudiar bien eso. Pero él siempre dice, cuando Dios dice manda a buscarlo, mayormente se le dice esto a su pueblo. Y él llega a la conclusión y dice, la búsqueda de Dios siempre es una de las metas de los pueblos de Dios. Y él dice que el hombre natural no va a buscar a Dios. Esto sería incomprensible y no sería como que no estuviera en armonía toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre no busca. Siempre es Dios el que busca al ser humano. Cuando Adán pecó, recuerden que fue Dios el que buscó a Adán, porque Adán se estaba escondiendo. Este es el primer punto arminiano, entonces espero que les quede claro. Ellos dicen que hay un pequeño remanente, una semilla, una isla, un porcentaje en el ser humano que no sufrió por la caída y que depende de este porcentaje el aceptar o rechazar las bendiciones de Dios. Se crea el primer punto calvinista. ¿Cuál es el primer punto calvinista? No le responda Juan. ¿Cuál es el primer punto calvinista? Depravación total, sí. Se levanta el primer punto calvinista para ir en contra de este primer punto arminiano, de la capacidad natural. El primer punto calvinista es depravación total. Este punto da a entender muchas cosas, porque pareciera saber o da a entender que es una depravación extrema. Por eso muchos teólogos hoy en día quisieran quitarle depravación total y ponerle depravación radical. Pero no lo hacen porque estarían dañando el acróstico, que es Tulí. Por eso deciden depravación total. Pero tampoco está tan errado. Por eso antes de empezar a describir lo que es depravación total, quiero decirles que no es depravación total. Depravación total no es depravación extrema. ¿Qué significa esto, hermano? Depravación extrema sería que somos tan pecadores como no es posible ser. Y esto no es así. Cada uno de los que estamos aquí o las personas naturales pueden ser peor o más malos de lo que son. Aún Hitler podría ser más malo, a pesar de que fue una persona bastante mala. Él pudo haber sido más malo todavía. Él pudo haber asesinado a su mamá e incluso se podría decir, según los historiadores, que Hitler perdonó a una comunidad por el fuego de unos sacerdotes franceses. O sea, Hitler aún tuvo oportunidad de ser peor de lo que era. Por eso este tema de depravación total se tiende a confundir, pero no es una depravación extrema. Depravación extrema significa que una persona expresa su depravación siempre a la enésima potencia, hasta lo más alto. No solo sus pensamientos, palabras y acciones son pecaminosas, sino que lo son en un grado sumo, sino hasta el tope. Esa sería la depravación extrema. ¿Podemos nosotros ser peores de lo que somos? Sí. También la depravación extrema, ¿qué significa? Que el hombre puede cometer el peor pecado que pueda existir. Y nosotros, a pesar de que tenemos mucha capacidad de hacer el mal, hemos evitado muchos pecados. Quizá hemos aborrecido personas, que estoy hablando con las personas naturales, hemos aborrecido personas, pero no hemos llegado a asesinar. ¿Somos capaces de asesinar? Sí. Entonces no se puede confundir lo que es depravación total a depravación extrema. Hay mucha diferencia allí.
Entonces también sabemos que un hombre determinado no comete todos los pecados posibles, eso lo sabemos. ¿Y por qué pasa esto? Mi pregunta sería, ¿el hombre puede ser peor de lo que es? Sí. ¿Y por qué no lo es? A ver, si cada persona está capacitado, como ya lo hemos visto, esclavo al pecado, muerto para hacer lo malo, ¿por qué creen ustedes que no puede cometer tanta maldad como le es posible? Sí, ¿qué frena al hombre para no ser tan malo como debiera ser? Sí, sí. En la escritura menciona que siempre el freno ha sido Dios. La humanidad no está tan mala, es por Dios, hermano. Porque si no, para las consecuencias que ha traído el hombre por la caída, si ustedes describen en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla acerca del hombre natural antes de ser regenerado, ustedes ven esas características del hombre natural, hermano, y es para sorprenderse. Avaricioso, amante de lo malo, aborrecedores de Dios, sin afecto natural. Hermano, la descripción que da el hombre antes de la regeneración es totalmente mala. Y aún así, no vemos tanto resultado de la caída. Entonces, ¿cuál es ese freno? Dios. ¿Qué es lo que los teólogos denominan o se refieren a lo que es la gracia común? Si ustedes ven en el Génesis, Abimelech se levanta y le dice a Abraham, Dios me evitó que yo pecara para no cometer adulterio con Sara. Dios fue el freno que evitó que Abimelech cometiera adulterio. ¿Sí? Y no solamente eso, también en 2 Tesalonicenses dice que está en progreso el ministerio de la iniquidad, pero hay alguien que lo frena, y obviamente es Dios. También en Romanos que dice que un juicio de Dios es que Él los entrega a sus deseos, ¿cierto? O sea que si Dios no lo entrega, ese sería el freno. Entonces Dios, por la gracia común que puede experimentar cada ser humano, evita que las personas sean peores de lo que son. Y no solamente eso, sino que Dios ha dado sabiduría para crear leyes. Leyes que te dicen que si cometes un crimen, vas a tener que pagar tus consecuencias. Ahora imagínense que esa gracia común se levante de Dios. Hermano, esto fuera como la película de 12 horas, creo que se llama la película, que se levantan todas las leyes y las personas le dan rienda suelta a su deseo. ¿Por qué? Porque no van a tener consecuencias por los crímenes cometidos. Entonces, hay que entender que depravación total no significa que es una depravación extrema. Y hay que darle gracias a Dios que no estamos en una depravación extrema, si no sería bastante difícil. ¿Qué no significa depravación total? Que no es ausencia completa del bien relativo. Y aquí quiero que me entiendan, porque yo siempre me he levantado diciendo que el hombre no hace bien y que el ser humano es malo. Y no solamente yo, sino es el testimonio de la Escritura. Entonces hay que entender que la depravación total no es ausencia del bien relativo. Y me refiero relativo porque a veces los seres humanos naturales hacen cosas que aparentemente es un bien. Yo le he dicho que se necesitan 3 condiciones para que pueda hacer algo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Recuerdan esas 3 condiciones? Que lo dice el catecismo de Heidelberg. Que sea para Dios. Entonces, que una es esa, que se haga para Dios, sí, que se haga bajo la ley de Dios. Te falta una. Se tiene que hacer conforme a la ley de Dios, se tiene que hacer por fe y para la gloria de Dios. Eso se determina según los estudiosos, según los teólogos. Para que una obra sea buena se necesitan estos 3 complementos. Que se haga para la gloria de Dios, conforme a su ley y por fe, para que una obra sea determinada buena. Pero esto no niega lo que es este punto. Este punto dice que no es ausencia completa del bien relativo. Hay algo bastante interesante de Jonathan Edwards, se lo voy a leer, y él dice que el interés propio iluminado. Esto es un concepto que dice Jonathan Edwards. Y él dice,
es la motivación que sentimos para realizar actos externos de justicia y refrenarnos de los impulsos malvados que hay dentro de nosotros. Él dice, hay ciertos momentos y lugares que el crimen no compensa. Cuando el riesgo del castigo sobrepasa la posible recompensa de nuestras decisiones, podemos inclinarnos a refrenarnos de la misma. ¿Qué significa esto, hermano? Hay muchas personas que evitan hacer el mal porque saben que si lo hacen, van a tener castigo. Y ellos evitando hacer el mal, terminan haciendo un bien. Y aparentemente es un bien relativo, ¿cierto? Es como el hombre que es lujurioso. Él desea tener muchas mujeres, pero él sabe que no le conviene, porque las consecuencias van a ser peores, ¿cierto? Entonces él decide ser fiel. Y aparentemente es un bien relativo, pero su deseo lo van a condenar. Por eso yo digo, ahí se puede decir que está actuando conforme a la ley, pero no para la gloria de Dios y no conforme a la fe. O sea, que está incumpliendo por lo menos dos puntos de esas tres cosas para poder agradar a Dios. Entonces sigue Jonathan Edwards diciendo, hay ciertos momentos y lugares que el crimen no compensa. Cuando el riesgo del castigo sobrepasa la posible recompensa de nuestras decisiones, podemos inclinarnos a refrenarnos de la misma. Por otro lado, podemos ganar el aplauso de los hombres por nuestros actos virtuosos. Podemos ganar una palmadita en la cabeza por parte de nuestros iguales si hacemos ciertas buenas acciones. Si los artistas se levantan, y muchos lo hacen, y hacen conciertos quizás para calmar el hambre de los niños en Etiopía, se puede decir que sus intenciones son buenas, ¿cierto? No se puede decir que no lo hacen por compasión a los niños, pero tampoco vamos a ser tan tontos para creer que no hay un poquito de egoísmo en eso. Entonces, a los ojos de todo el mundo es un bien relativo, ¿cierto? Una persona que roba 5 millones, nadie se entera que roba los 5 millones, y de esos 5 millones que roba decide donar 1 millón, quizás a la Cruz Roja o a instituciones de niños. El estilo como hacía Robin Hood. Bueno, Robin Hood sí. Ante los ojos de la persona es un bien relativo, ¿cierto? Sí. Pero no es el bien que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque si roba no está conforme a la ley de Dios. Ya sí pueden entender. Entonces depravación total no significa que es la ausencia del bien relativo, ni tampoco significa que es depravación extrema. Un ejemplo se muestra en la Escritura, en Lucas 6:33, Dios dice que no seamos como los gentiles, o sea, como los pecadores, que ellos recompensan a los que los tratan bien. O sea, aquí se puede ver que el Señor está diciendo que los gentiles actúan de una manera como un bien relativo. ¿Por qué? Porque ellos hacen bien a los que le hacen bien. Y eso sería también un ejemplo de lo que es un bien relativo. Actúan conforme a su naturaleza y es responder con bien al que le hace bien. Eso sería también un bien relativo. Por eso hay que entender que depravación total no es ausencia del bien relativo. Pero no es el bien que Dios demanda. No es el bien que Dios toma en cuenta. Ahora vamos a explicar lo que sí es depravación total. ¿Qué es depravación total? ¿Alguien tiene una idea de lo que es depravación total? ¿Han escuchado ese punto? ¿Lo han leído? ¿No? ¿Sí o no? ¿Ustedes han estudiado estos puntos calvinistas? ¿Saben que yo le hice una pregunta de que si se consideran calvinistas? O por lo menos saben que las iglesias reformadas son calvinistas, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, lo que sí es el primer punto, lo que sí es depravación total, el primer punto calvinista. El primer punto calvinista, depravación total, por fin vamos a tocar este punto, ¿qué significa? Pecar y nada más que pecar. Ese es el primer punto. Eso es lo que hace el hombre, pecar y nada más que pecar. A pesar de que el hombre natural puede hacer un bien relativo, este bien no es el bien fundamental ni es el bien que Dios requiere. La depravación total significa, hermanos, que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios. Y de hecho, hace siempre el mal. El hombre no peca en todas las formas posibles. Ya les dije eso
Ya lo acabo de explicar. Ni en la peor forma posible. No, no es una depravación extrema. Puede incluso hacer algún bien relativo, pero peca en todo lo que hace. No hace ni una cosa que sea completamente agradable a Dios. Entonces, quiero que ustedes puedan entender de que este punto no niega los puntos anteriores. No es una depravación extrema y no niega la ausencia del bien relativo. Pero saben que sí es, el hombre peca, lo que hace es solo pecar y siempre pecar. Por eso le dije, está el bien relativo, pero delante ese bien relativo delante de nuestros ojos, para Dios es que trapos de inmundicia. Les quiero mencionar algo con referente a los creyentes que menciona Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dice: cuando veo dentro de mi corazón, percibo una infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Imagínense lo que está diciendo un hombre cristiano. Porque un hombre natural nunca va a decir esto. Esto está diciendo un hombre cristiano es que qué malos somos. Aún lo que nosotros consideramos que es cumplir los mandatos de Dios está contaminado por nuestra maldad. Necesitamos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Nuestras lágrimas, que al parecer fueran puras, necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Ahora bien, si esto es así con nosotros, que pecamos aún en lo que nosotros consideramos bueno, o nuestros hermanos aquí que se paran aquí, no hay pecado cuando nosotros ponemos la escritura. Puede ser miedo, puede ser orgullo. Entonces Jonathan Edwards dice, imagínense todos los problemas que hay en un creyente que te llevan a ti a pensar que la naturaleza del hombre realmente es mala. Ahora mi pregunta es, ¿qué quedará para el que no cree en Dios y el que es una persona natural? Me gusta lo que dice la escritura en Génesis 6:5. Yo creo que ahí lo describe bastante bueno, que dice que los designios y los pensamientos del hombre son de continuo al mal. O sea, como que si no tuviera un freno, es de continuo. Sus deseos son eso, mal, 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 mal. Hay egoísmo, avaricia, idolatría. En el Catecismo de Heidelberg se menciona cómo el hombre conoce su miseria. Fácil, no ama a Dios y no ama a su prójimo. Por eso es que la ley dice, ama a tu prójimo y ama a Dios. O ama a Dios, ama a tu prójimo. Pero el hombre natural es diferente. No ama a Dios, dice la Biblia que somos aborrecedores de Dios, y también dice que aborrecemos al prójimo. Entonces, el hombre solo peca y siempre peca. Le acabo de dar el ejemplo de lo que dice Génesis 6:5, que dice que los designios del corazón del hombre siempre son de continuo al mal. Romanos 3, 9 al 12, si alguien lo puede leer. Romanos 3, 9 al 12. ¿Ya? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el testimonio de la Escritura y que levanta Pablo. Ya le he explicado también que el libro de Pablo, de Romanos, en sus 3 primeros capítulos está tratando de convencer a sus lectores la culpabilidad del hombre. Por eso lo que acaba de leer Daniel, que dice, he acusado que judíos y gentiles están en la misma línea. O sea, no hay lo que se consideraba un pueblo de Dios, que eran los israelitas, los judíos, ellos están iguales que los gentiles. Es universal, la maldad es universal, no hay justo ni a uno. Eso es lo que menciona la Escritura. Entonces, lo que sí significa depravación total es que el hombre lo que hace es pecar y solo pecar. Otro punto de lo que sí significa lo que es la depravación total es la incapacidad total. Este es el punto más fuerte de la depravación total, que es incapaz totalmente de hacer el bien. Esto lo podemos dividir en 3, o la triple incapacidad. Primero, el hombre no puede hacer el bien. Romanos 8, del 7 al 8.
Porfa, alguien que lo pueda leer. 8. Del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya, entonces, no te aparte del libro de Romanos para que ahorita a futuro me apoyes con otro versículo de Romanos. Entonces, la triple incapacidad del hombre es que no se sujeta a la ley de Dios, no puede hacer el bien, no quiere. Otro punto de la incapacidad total del hombre es que no puede entender el bien. Y este es el que más me gusta de la incapacidad y es la que más Dios me ha llevado a ver. Hermano, tú puedes explicarle con mucho sentido la escritura a cualquier persona. Y para ti lo que tú tienes, que tiene sentido, la Biblia para ti es como bastante clara. Tú sabes que la Biblia te describe a ti como pecador y como ser humano y te da la cura que es Jesucristo. Y tú puedes explicarle esto a una persona y hermano, y puede estar totalmente ciego. Por más claro que tú se lo puedas explicar, yo sé que no es en vano la predicación del Evangelio, porque siempre queda algo. Pero en la incapacidad total se puede ver una condición y es que el hombre no puede entender el bien. Se necesita un poder para que el hombre pueda entender el bien. ¿Qué describe la Biblia? Que el hombre está ciego. ¿Qué describe la Biblia? Que el hombre está sordo. Por sí solo el hombre no va a poder entender el bien. Jesús realizó milagros, hermano, y estos blasfemaron de él. ¿Y qué les decía Cristo? Porque no pueden entender mi lenguaje. Eso era una de las cosas que decían Cristo. ¿Por qué si ustedes se llaman hijos de Dios y ustedes dicen que ustedes son linaje de Abraham, ¿por qué no hacen lo mismo que Abraham? Abraham creía mi palabra, y ustedes no. Por eso la condición de humana, según este punto, es que no pueden entender el bien. La causa de no entender no está en el mensaje, por eso que no hay que desilusionarlo, sino en la incapacidad que tiene el hombre de entender. Ahí está el problema. El mensaje lo tenemos que dar, y de hecho yo considero que no es en vano. El problema radica en el ser humano. Está ciego y está sordo, no va a entender el bien. ¿Qué se necesita para que el hombre pueda entender y escuchar y ver la palabra de Dios, por decirlo así? ¿La qué? La gracia de Dios. Sí, que el hombre sea regenerado. Es necesario nacer de nuevo. Y esa es la cadena que cree la iglesia reformada. Los arminianos, también esta es una diferencia, los arminianos dicen que primero es la fe. Y después de la fe viene la regeneración, pero no, el calvinista o los reformados que piensan que es primero la regeneración, o sea, primero es la predestinación y el llamado, pero ante la fe y ante la conversión se antepone la regeneración. El arminiano cree que la fe es primero. Nosotros creemos que primero tiene que haber un nuevo nacimiento para que el hombre pueda responder al llamado. Porque muerto no puede tener fe. Sí. La fe es un don de Dios. Es un don de Dios, claro. Por eso les digo, eso es un ejemplo que dan los reformadores. Que Lázaro, para escuchar, Lázaro estaba en su cueva o tumba y ya estaba muerto, ¿cierto? Él no iba a responder a la voz de Dios de que saliera si primero no vivía. Entonces los reformadores dicen que lo mismo pasa con la vida espiritual del hombre. Tiene que nacer de nuevo para poder escuchar la voz de Dios y salir. Entonces, el hombre natural, aparte que no puede hacer el bien, no puede entender el bien. Vayamos a 1 Corintios 1:18 y otra persona que me ayude, o esa misma persona que me ayude con 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 1:18 y 1 Corintios 2:14. Yo creo que aquí explica bastante bueno de que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Ya. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué dice que es la palabra de Dios para los que se pierden? Una locura. Entonces, este versículo apoya lo que dicen los reformadores, que el hombre no puede entender el bien, e incluso lo ven como una locura.
¿Qué dice el 2.14, hermano? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está bastante claro, ¿cierto? No se necesita gran interpretación. E incluso, si ustedes leen esos capítulos, Pablo dice que los gentiles y los griegos buscaban como inteligencia y sabiduría para poder llegar a un mensaje. Pero ¿qué enseña Dios? Que no es así. Ni la mente más brillante, hermano, ni las personas que nosotros consideramos que tienen la mayor ciencia, ni las más inteligentes, van a entender el mensaje de Dios si Dios no abre sus ojos y no le abre su entendimiento. O sea, no está garantizado que tú seas el más brillante en tu generación, que tú puedas entender el Evangelio. Es todo lo contrario. La Biblia dice que no entienden el bien. Como tercer punto, ¿qué dice? Que el hombre no puede desear hacer el bien. Una cosa es tener una meta, un buen objetivo y no poder alcanzarla. Es como que este tercer punto dice que el hombre no desea hacer el bien. Él dice que está el hombre y quizá tiene la meta de hacer las cosas bien y de buscar a Dios. Me gustaría algún día, yo sé que no puedo, pero me gustaría buscar a Dios. Y entonces el hombre reconoce que es incapacidad. Tengo una incapacidad de buscar a Dios. Él dice no. El hombre, aparte de que es incapaz de buscar a Dios, tampoco lo desea. No es su meta. Si Dios está acá, Él va a hacer todo lo posible de buscar a Dios. Él se va a ir en otro camino. Esa es la descripción de la Escritura. Ni siquiera entiende ni desea hacer lo bueno. Nunca va a dar el primer paso. No, la Biblia dice que Dios es el que busca a la persona. La Biblia dice que Él nos amó primero, que siempre el primer paso lo da ¿quién? Dios. Dice que nadie puede venir a mí si Dios no lo trajera. Esa es la condición que se necesita, es la condición necesaria. Tiene que dar Dios el primer paso. Amarte primero para que tú lo ames, buscarte para que puedas ser añadido a la iglesia. Y dice que aun cuando estábamos muertos, ¿quién nos dio vida? Dios. Aun cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos, fue Él quien nos dio vida. Y esta triple condición, bueno, ya te paraste, o que te había dicho que permaneciera en el libro de Romanos. Esta triple condición del ser humano se ve bastante claro en Romanos 3, del 10 al 12, que lo leímos hace poco. ¿Qué dice Romanos 3, del 10 al 12, por favor? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí ¿qué les resalta más a ustedes? Uno podría decir que es una exageración de Pablo. No. Pero ¿qué es lo que más resalta en esos versículos? Lo universal, mano. Que no hay ni uno. O sea, que la incapacidad total es universal. No hay ni siquiera uno. ¿Qué también resalta? Que nadie entiende las cosas de Dios. No hay quien entienda. Y la otra, la palabra es, se hacen inútiles. El hombre no puede hacer algo útil que sea bueno. O algo útil que sea para la salvación o para la búsqueda de Dios. Entonces, concluyendo. ¿Pueden los muertos resucitarse a sí mismos? La Biblia dice entonces que el hombre está muerto, ¿cierto? ¿Pueden los esclavos librarse a sí mismos? Tampoco. ¿Pueden los sordos abrir sus oídos, los ciegos abrir sus ojos? Ciertamente no pueden. ¿Quién hará limpio a lo inmundo?, preguntó Job. Y el mismo Job responde, nadie. Este versículo lo mencioné la vez pasada, ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede mudarle el leopardo sus manchas? ¿Puede el hombre habituado a hacer el mal hacer el bien? No. ¿Puede el mal árbol dar buenos frutos? Tampoco. Ese es el verdadero testimonio de la Escritura. Cierro con esto que dijo Spurgeon y tiene total razón, y dice así: al considerar el primero de los 5 puntos principales, hablando del calvinismo, ciertamente lo que debería impresionarnos es el hecho
que este sistema comienza con algo que tiene que ser fundamental en el asunto de la salvación. ¿Por qué? De este primer punto dependen los demás puntos. Él sigue diciendo. Es decir, la correcta valoración de la condición espiritual de la persona que ha de ser salva, la correcta valoración de la condición espiritual de la persona que ha de ser salva. Si tenemos puntos de vista deficientes o superficiales acerca del pecado, entonces estaremos sujetos a tener puntos de vista equivocados en relación a los medios necesarios para la salvación del pecador. Si creemos que la caída del hombre en el huerto de Edén fue solamente algo parcial, entonces muy probable estaremos satisfechos con una salvación atribuible tanto al hombre como a Dios. Dice, errores en el diagnóstico de la enfermedad siempre traerán consigo falla en la administración del remedio. Igualmente, conceptos equivocados de la corrupción de la naturaleza humana traerán siempre equivocaciones acerca del antídoto y la cura de tal corrupción. ¿Sí pueden entender eso? Si tú tienes un conocimiento malo acerca de tu enfermedad, tú no vas a saber cómo tratarlo. Lo mismo pasa ahora. Si tú crees que la condición del hombre hay un porcentaje bueno, entonces le estás atribuyendo la salvación a ese porcentaje bueno que tiene el hombre. Entonces sería como que la gloria para ti y para Dios. Eso es imposible, hermano. Es algo que lo cual Dios es celoso y es con su gloria. No, ni siquiera la va a compartir con nadie. El hombre, si se arrepiente y si Dios manda que se arrepiente, es responsabilidad del hombre. Pero Dios no va a compartir nada. Entonces, aquí termina el primer punto calvinista de aprobación total. Y de este punto vamos a seguir tratando los demás puntos. Oye, me gustaría que alguien me mencionara los 5 puntos calvinistas. No quiero que sea en vano como que yo lo que estoy enseñando. ¿Se recuerdan los 5 puntos calvinistas? O los 5 puntos de la gracia, doctrinas reformadas. ¿Qué cosa? Primero es total de verdad. El segundo. Elecciones condicionales. El tercero. Expresión limitada. Ya otro. Si le preguntábamos, Gracia irresistible. El último. Ya, estoy satisfecho. No, sí, hermano, yo creo que esto es fundamental. Por eso le dije, es fundamental que podamos entender esto, porque de esto depende, hermano, la justificación, depende el evangelio y depende la gloria de Dios. Y de estos puntos, hermano, se levantaron las 5 azolas. Y se levantaron la iglesia reformada. O sea, que no es algo que no es importante, sino que es importantísimo. ¿Sí? Oremos. Señor, agradecido por la bondad que tienes con nosotros, mi Señor, de poder estudiar tu palabra. Creemos que aún somos muy débiles para poder interpretarla, por eso necesitamos tu intervención, Señor. Ayúdanos a seguir entendiendo, a seguir estudiando. Trae a un maestro conforme a tu corazón, mi Señor, que puedan defender, también explicar tu palabra claramente. Ayúdanos a entender cuál es el estado del hombre natural, también entender el estado del hombre regenerado, mi Señor. Y que todo esto apunte a tu gloria, mi Señor, pero también aplicar el buen remedio que es Cristo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén.